director de marketing y comercialización de Tecnisolución en Perú. Ha diseñado e implementado programas académicos y proyectos de consultoría orientados a fortalecer capacitación e innovación, pensamiento disruptivo, transformación digital e inteligencia artificial aplicada en la educación y los negocios. Pues como docente universitario y conferencista internacional, ha desarrollado unas 500 presentaciones en América Latina y Europa, formando profesionales y líderes en metodologías como Design Thinking, que es una de las que nos va a estar compartiendo el día de hoy, innovación estratégica y desarrollo de modelos de negocio. En su trayectoria se caracteriza por articular conocimiento académico con aplicación práctica, impulsando procesos de innovación que generen impacto sostenible en organizaciones públicas y privadas. Entonces, esta es la persona que nos va a estar acompañando, como pueden ya haber escuchado, con bastantes años de experiencia. El día de hoy, muchas de las personas que están conectadas de manera virtual, algunos, y los que estamos de manera presencial, hacen parte de la especialización en gerencia estratégica de un módulo que se llama Gerencia de la Innovación. Por eso también la temática que quisimos desarrollar. Y pues nada, le doy la palabra, profesor Jorge. Adelante. Sí, buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por esta gentil invitación que nos han hecho llegar de la Universidad de La Guajira, con quien pues tenemos una relación de hace muchísimo tiempo, desarrollando eventos presenciales y virtuales. Hemos estado allá en el campus de Riohacha, en muchas oportunidades, en Maicao también, y estos espacios siempre van a fortalecer la relación entre nuestras organizaciones y por supuesto entre Perú y Colombia, que somos pues países hermanos. Profesora Rosa, le pediría que acepte, hay algunas personas que están en la sala de espera que van a conectarse de manera virtual también, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo y hoy vamos a hablar de innovación disruptiva, de pensamiento disruptivo. Y vamos también a poner sobre la mesa un poco la forma de poder desarrollar innovación disruptiva a través de una herramienta o metodología denominada Design Thinking, que la venimos aplicando en la vida real, en el desarrollo de negocios, en la transformación de procesos en organizaciones públicas y privadas en los últimos años. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla para poder comenzar de una vez y por supuesto siempre la idea es que a las personas que estén conectadas o a las personas que están en sala presencial allá en la Universidad de La Guajira puedan al final interactuar con preguntas, con comentarios, que eso enriquece increíblemente. Voy a compartir mi pantalla entonces, si me permiten. Vamos a compartir la pantalla. Bien, creo que ahí ya lo estamos viendo. Quiero comenzar esta presentación saludando a todo mi equipo de trabajo de Tecnisolutions acá en la ciudad de Lima, que están siguiendo esta transmisión, a los equipos con los cuales desarrollamos proyectos también que están conectados desde acá, desde Lima. Bueno, vamos a hablar hoy de pensamiento disruptivo y vamos a girar naturalmente sobre una de las oportunidades más increíbles que tienen los seres humanos, que es su capacidad para innovar. Muchas personas en el transcurso de los últimos años o de los últimos meses han indicado de que posiblemente la inteligencia artificial, como la conocemos y como la hemos visto desarrollar, pues pudiese dominar muchísimas o casi todas las áreas del accionar humano. Y no tienen, no están, digamos, distantes a la realidad, porque la inteligencia artificial hoy está teniendo una influencia muy grande. ¿Ya? El 65% de las cosas que hacemos los profesores
ya tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial, el 40% en el mundo de la medicina, casi un 75% en el mundo de las leyes, por ejemplo. Pero ese pedazo todavía de oportunidad que representa la innovación como iniciativa del ser humano que parte de una idea o parte de una idea todavía es inherente a nosotros. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de aún sostener esto, porque la innovación da pie a qué? Da pie al cambio, da pie a nuevas oportunidades, da pie a esa posibilidad que tenemos de poder replantear situaciones absolutamente determinantes para el desarrollo de la sociedad. Bueno, quisiera comenzar describiendo el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos tiene 4 características y esto está definido por las siglas de VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Lo que era válido hasta hace apenas 5, 6, 7 años, hoy deja de serlo. Yo recuerdo que hace tal vez unos 15 años atrás, para abrir una cuenta de Facebook o una cuenta en cualquier red social, para hacer una página web, dependías de otra persona. Hoy hay plataformas que nos ayudan a poder llevar adelante una idea de negocio sin estar mediados por un tercero. Hace apenas 25 años atrás, yo tengo 49 años, cuando yo tenía 25 años, estábamos regidos por un chat que se llamaba el Messenger de Hotmail. Hoy está sustituido, digamos, por otro tipo de plataformas, incluyendo el WhatsApp, con el cual tenemos inmediatez y una capacidad de respuesta. Pero todo esto está basado en la innovación. Hace 35 años atrás el fax era el que determinaba las comunicaciones y hace 50 años atrás era el teléfono y hace 60, 70 años atrás era una carta que escribías a papel. Pero esta volatilidad que tiene el planeta es porque estamos asumiendo cambios rápidos e impredecibles. No es que la inteligencia artificial, por ejemplo, sea algo nuevo. La inteligencia artificial va a cumplir 70 años desde que está siendo desarrollada, pero no podemos dejar de razonar o de entender de que el impacto que hoy en día tiene en las acciones diarias de las personas es contundente. Hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay un poco falta de claridad en lo que viene. Sí, vivimos años de incertidumbres, ¿no? Hay una guerra en Irán que pudiese transformarse en un conflicto de alta escala, inclusive un conflicto nuclear. Sin embargo, también en otras partes del planeta respiramos tiempos de paz. El mundo es complejo, sí, porque entre otras cosas, esta hiperconectividad que hoy en día disfrutamos todos, nos ha generado pues una suerte de necesidad por estar conectado. ¿Quién saldría hoy de su casa sin su teléfono? Y el teléfono en sí mismo es una innovación disruptiva, porque el teléfono como lo conocemos, el que estaba en casa o el que estaba en la calle por donde hacíamos llamadas, por allá por los años 90 y tal vez una parte del 2000, es un invento que lleva mucho tiempo, pero que lo convertimos en un móvil con el cual hoy en día mediamos todas las posibilidades y capacidades que tenemos para relacionarnos con el entorno. Y por último, podríamos decir que el mundo en el que nos encontramos es ambiguo. ¿Por qué? Porque hay realidades contradictorias que son difíciles de interpretar. Hoy en el Perú, país donde vivo, ciudad de Lima, donde en este momento me encuentro, es una ciudad de 11 millones de habitantes. Perú tiene 35 millones de habitantes. Y en el país en el que me encuentro, el 75% de los peruanos nos conectamos por lo menos una vez al día en Internet, por no decir de manera permanente. Hacemos transacciones bancarias a través de aplicaciones en la nube, compramos entradas al cine a través de aplicativos, vemos el clima, las noticias desde un teléfono móvil. Estamos hiperconectados. ¿Esto qué determina en alguna medida? Bueno, que utilizamos una innovación disruptiva para el día a día que nos permite desde tomar una fotografía, grabar un audio, trabajar, estudiar, conocer parejas o tener actividades de ocio. Y vean ustedes que este impacto ha sido bien complejo y sigue trayendo consecuencias que están de alguna manera reordenando la manera y la forma en la que vivimos. Entonces, empezamos a entrar en profundidad. ¿Qué es un pensamiento disruptivo?
Y siempre hemos oído por ahí la palabra disrupción. Yo soy disruptivo, tú eres disruptivo. Y en un disco de un grupo que yo sigo, un grupo venezolano llamado Guaco, en el disco Archipiélago, este comienza con una narración que dice: en la innovación, sobre todo, hay por definición gente díscola, fuera de la ley común, gente disruptiva. Y el disruptivo, que puede ser una persona, puede ser un proceso, puede ser una tecnología, es aquella que tiene capacidad de romper paradigmas establecidos y generar soluciones radicalmente nuevas. Una de las preocupaciones posiblemente que tenemos en el mundo moderno, en el mundo que transcurre actualmente, es que les pedimos a nuestros equipos de trabajo, a nuestros proveedores y desde luego a nuestros clientes tener una vinculación basada en la innovación. Te ofrezco lo que no existe en el mercado. Y voy a colocar algunos ejemplos en el transcurso de los próximos minutos que nos van a ayudar a entender esto mejor. Pero ojo con algo, no se trata de mejorar lo que existe, sino de cuestionarlo desde cero y reimaginarlo por completo. Hay que romper lo establecido y esto supone asumir riesgos. Esto además supone grandes inversiones en innovación y desarrollo que deben de ocurrir a lo interno de las organizaciones. Pero ojo, no solamente hablamos de innovación disruptiva cuando se trata de un proyecto para lucrar, en el caso de una empresa. Podemos inclusive hacer innovación disruptiva desde la administración pública, cuyos clientes son los ciudadanos y donde la necesidad que tengo es de mejorar la calidad de vida de las personas, es decir, establecer alguna mejora en el bienestar. Para tener pensamiento disruptivo hay que pensar desde cero, no anclarnos en el pasado. Naturalmente, la historia de la innovación es muy rica y nos permite tener muchos matices para referenciar lo que ocurrió y visionarlo hacia el futuro. Y hay que desafiar lo existente. Yo trato siempre en mis clases como profesor universitario, en mis equipos de trabajo, en los proyectos en los cuales me encuentro, de motivar y de tratar de poder analizar lo que ocurre, adherirle, juntarle, sumarle un componente tecnológico y en la medida de lo posible ser más eficiente, ser más rentable, ser más expedito. ¿Cuáles son las características del pensamiento disruptivo? En primer lugar, es un tema relacionado a la creatividad, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con las ideas que se van a transformar en soluciones concretas y realizables. Hoy, en el transcurso del día, hemos estado probando aquí en la empresa una plataforma que nos va a ayudar a gestionar mejor a nuestro equipo comercial. Parte de una idea, que es automatizar, que es visibilizar la operación comercial. Y esto lo vamos a transformar en una idea concreta y realizable. Luego, el disruptivo tiene también que tener un riesgo calculado, es decir, basado en la incertidumbre que ya he explicado, sobre la cual nos encontramos, pues debo de tener una estrategia y un fundamento. Plata no hay para despilfarrar, plata no hay para perder. Entonces, en ese riesgo calculado, trato de ver con qué variables puedo contar, con qué recursos puedo contar y planteo una solución a futuro. Debo tener mentalidad abierta, es decir, no tener ni prejuicios y tampoco tener paradigmas que no me permitan tener diversas perspectivas y aprender constantemente. Siempre, especialmente en proyectos relacionados a la innovación, yo invito a que la gente se equivoque. Y equivocarse podría ser la antesala a un mal mayor. Es decir, probar, intentar, ver las cosas de otra perspectiva, reitero, la mentalidad abierta, el riesgo calculado, la creatividad aplicada, para poder diseñar aquellas cosas que por la forma tradicional no se encuentran. Inclusive, ante situaciones de estrés para innovación, que es una metodología que nos permite presentar ideas y de alguna manera generar nuevos espacios de soluciones. Esto es muy sencillo, deme 10 ideas para este negocio, ahora dime 10 ideas más y ahora deme 5 ideas más y seguramente en esas 5 o en esas 5 siguientes hay cosas que por presión, por estrés, las he determinado que no las tenía planeadas de manera inicial. Hay que orientarnos hacia la innovación, pero la innovación que genere valor. Y el pensamiento disruptivo apunta a ello, a poder generar valor, y no necesariamente es valor económico. El valor económico es parte o es derivado de lo que representa una innovación determinada.
Y hay que tener capacidad de cuestionamiento. Esto sirve en la vida personal y sirve en la vida corporativa. ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Y por qué no sustituimos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y qué pasa si pasaría esto derivado de aquello? La historia de la innovación es fascinante y simplemente yo he tratado de configurar en esta presentación alguna referencia, pero voy a tratar también de presentar algo que vaya un poco más alineado a la historia propia de la humanidad. El hombre de las cavernas que transformó un mineral en un instrumento para cazar o para comer, ya estaba haciendo innovación. A veces creemos que la innovación solamente tiene que ver con Internet, con el Internet de las cosas, con de pronto con las ciudades inteligentes y con... No, hacemos innovación desde que inventamos el telar o la máquina a vapor o inventamos la imprenta o un poco más cercano acá el telégrafo o el propio teléfono, que es el que ha dado pie a la posibilidad de hoy en día usar Internet. Pero hay tal vez términos que podríamos confundir. Está la innovación incremental y está la innovación disruptiva. La incremental, mejora continua sobre lo que ya existe. Si es verdad, usted va a tener una reducción de costos, va a optimizar procesos, va a perfeccionar productos actuales. A ver, es predecible, es seguro y necesario, ¿ok? Por ejemplo, actualizaciones a un producto, ¿ok? Optimización de procesos o reducción de costos operativos. La incremental es incrementar, es decir, voy sumando sobre lo que ya existe. Inventé un mouse, ahora lo pinto de color rosado, pensando en el público femenino, ahora le coloco un diseño ergonómico, pero esencialmente voy trabajando sobre la misma idea. Pero la innovación disruptiva es un cambio radical, porque tiene un impacto en el mercado, porque además va a crear nuevas categorías, va a generar nuevos líderes, va a definir las expectativas del consumidor. Tal vez habría que pensar en qué medida ocurre la lógica de yo creo algo para que el consumidor, para crear la necesidad en el consumidor, o es que analizo la necesidad del consumidor y le doy respuesta a lo que el consumidor necesita. Y aquí podríamos poner ejemplos tan clásicos como el microondas. Todavía no voy a ir al mundo digital de hoy en día, ¿no? El microondas surge pensando en la necesidad del hombre de la vida cotidiana acelerada, que no tiene tiempo para cocinar, que lo que va es a recalentar cuando llegue del trabajo por la noche. Entonces de ahí se deriva una línea de alimentos precocinados que solamente se usan en el microondas, las cotufas, las canchitas, que simplemente la pongo en el microondas y ya se encuentra lista. ¿Cuál ha sido el orden? Pero es disruptivo, absolutamente, porque la cocina existe desde que existe la humanidad, el fuego, ¿no? Donde preparo los alimentos. Pero diseñé algo que en pocos segundos puedo calentar y que esto además resuelve una problemática o es que genera una necesidad. Y yo he transformado y he impactado en el mercado para que muchísimos, millones, billones de personas compren un aparato como este. Podríamos hablar de nuevos modelos de negocio desde cero, sí y no. Redefinición del mercado completo, sí. Yo creo que los ejemplos que traemos en unos momentos van ustedes a entender por qué es disrupción. Pero la disrupción también tiene que ver con ampliar mercados, con democratizar el acceso a ciertos servicios que en algún momento puedan haber sido muy clasistas o de pronto no para mercados masivos. La disrupción no mejora el pasado, construye el futuro. El autor Clayton Christensen acuñó un concepto. Las empresas disruptivas no atacan a los líderes de frente, comienzan en los márgenes, sirven a segmentos desatendidos y gradualmente redefinen toda la industria. Miren, las oportunidades para desarrollar negocios disruptivos están a la hora del día, especialmente cuando tenemos una altísima capacidad que nos da la interconectividad y que nos generan oportunidades en mercados donde aparentemente no había mayor oportunidad de poder generar alguna solución que rompa lo que está definido.
Y romper lo definido es cambiar las reglas, es decir, voy a reescribir mi relación con la competencia. Es democratizar, como ya lo dije, y es desplazar a los líderes tradicionales que aun cuando pueden estar compitiendo de manera permanente, van a tener que replantear su propia presencia en el mercado ante estas oportunidades. Lo que yo he visto, y estoy convencido de ello, es que las organizaciones tienen que tener áreas de innovación y desarrollo. Y es más, el I+D, muy popular y conocido en los últimos 50 años, hoy en día no solamente se plantea como innovación y desarrollo, hablamos también de poder esa innovación y desarrollo, comunicarla, desarrollarla hacia los mercados, hacia la competitividad. Y la innovación y desarrollo como una ventaja competitiva no está precisamente en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque no todas las organizaciones tienen una cultura de la innovación. Haga lo que usted ha venido haciendo los últimos 20 años, la galletita con el mismo sabor, con el mismo empaque, que somos un producto tradicional. Y vaya que si sigo teniendo espacio en el mercado, yo sigo haciendo las cosas. No me interesa innovar. No les enseño a mis empleados a innovar. No les enseño a mis gerentes a innovar. Entonces, en un discurso como este, lamentablemente, es cuando empezamos a ver marcas que se desgastan, que no se actualizan, que no tienen vigencia y que son reemplazadas por otras. Pero para que esto no ocurra, en primer lugar, hay que ayudarnos a generar conocimiento. E investiguemos, exploremos, descubramos. Miren, hay innovaciones que han sido un error en algún momento. El Herdex, por ejemplo. El Herdex es el antiséptico más utilizado en los quirófanos del planeta. Y el invento venezolano, a propósito, estaban buscando otra sustancia y descubrieron el Herdex. Ustedes han usado los papelitos, estos chiquititos de color llamados de 3M, que tienen un poquito de pegamento y que los utilizamos creo que todos. Bueno, eso también fue una equivocación, fue un error, pero hubo un gerente de nuevos negocios, de innovación, que dijo, no, un momento, eso no es un error, esto puede tener una utilidad. Tuvo una aplicación estratégica, convirtió una idea en una solución rentable. La ventaja competitiva, diferenciarse de forma sostenible. Ustedes saben que Kodak, a ver, de repente los más jóvenes no saben que Kodak era la marca de los rollos fotográficos que utilizábamos los que nacimos años atrás, y antes, pues, tú tenías un rollo de 12, 24, 36, se te acababa y adiós, tenías que comprar otro rollo, que luego tenías que llevar un estudio a que te lo revelaran y te lo dieran en papel. Kodak fue la empresa en el planeta que descubrió la fotografía digital. Y ellos dijeron, no, como la gente va a tomar fotos desde un aparato que va a poder conectar a una computadora y descargar sus fotos. La gente siempre va a comprar rollos y siempre va a imprimir las fotografías. Bueno, Sony les tomó la delantera y hoy Kodak está reducida a un 5%. Mayor productividad, hacer más con menos recursos. Y tal vez este sea el principio verdadero para darle paso a un valor agregado, a generar valor como diferenciación. Porque si lo que yo tengo en mis manos resuelve problemas y soy una opción disponible, porque lo he comunicado así, el mercado me va a comprar. Porque además hay algo llamado user experience, o sea, la experiencia del cliente, que es una oportunidad para sorprender y fidelizar. Es decir, si yo soy capaz de que el cliente se conecte conmigo y me compre y que esa compra le genere la solución de sus problemas, la mitigación o reducción de sus dolores y preocupaciones, lo voy a fidelizar. La personalización, no todo es genérico. Yo debo de ajustar a los requerimientos propios del público al cual voy a atender y esto genera lealtad. Y por último, la innovación centrada en el usuario, que es lo que vamos a ver en unos minutos como Design Thinking. ¿Qué ejemplos yo quisiera presentar el día de hoy como innovación disruptiva? Uber, el taxi o el concepto de taxi o servicio del taxi existe ¿desde cuándo? Pero Uber funciona con una plataforma
que te permite tener un servicio de mejor calidad, con un estándar de seguridad, que además puedes tú seguir la ruta o un tercero seguir tu ruta, y que es razonablemente económico, más democrático, más accesible. Spotify o YouTube o cualquier plataforma de descarga musical. Yo vengo de la época, y los más jóvenes, que es la audiencia que tenemos hoy en día, donde yo me conectaba. A ver, antes de decir que me conectaba, yo comencé oyendo música porque me considero un fanático de la música en cassettes. Y con los cassettes, cuando hubo posibilidad de grabar de la radio las canciones que pasaban en la radio, era una cosa increíble. De ahí vinieron los discos compactos y luego la funcionalidad de MP3, es decir, que podíamos hacer recopilaciones en disco, 200 canciones en un disco promedio. Pero luego vino algo llamado Limeware, que era cuando ya yo tenía computadora en la casa, y con Limeware descargaba música con todos los virus del mundo, pero los tenía en mi computadora. Y después de Limeware empezaron los dispositivos donde uno podía llevar música a todos lados, empieza la conectividad, aparece Spotify, aparece YouTube. Entonces lo que necesito es mi celular pegado a un parlante por Bluetooth y la fiesta comienza. El Netflix también es un ejemplo interesante, porque Netflix funciona bajo on demand, o sea, bajo demanda. Y Netflix, que es una innovación disruptiva, que quisieron venderse a Blockbuster, que era una tienda que alquilaba películas en VHS y en CD, es un poco la reinvención de esa televisión de 4 canales en señal abierta, de la televisión por cable, el alquiler de películas, solamente que ahora tienes una parrilla enorme de películas, de series que ves cuando quieras, como quieras y a la hora que quieras. Inclusive, Netflix ha abierto la posibilidad de poder tener nuevos términos como el binge watcher, el consumidor compulsivo de series y películas. Y Netflix está analizando permanentemente cada vez que tú ves una película, a qué hora la ves, cuántos capítulos, para qué, para poder generar contenido de valor que siga atrayendo a las mismas audiencias. Y una innovación disruptiva es Smart Frost. Smart Frost tiene que ver con refrigeración y tiene que ver con climatización. ¿Hace cuánto existen los aires acondicionados en el mundo? Solamente que esta tecnología permite monitorear y controlar sistemas de aire acondicionado para poder hacer más eficiente la calidad de la temperatura para preservar alimentos o para darle confort a personas. Esta tecnología permite monitorear y mejorar la calidad y la duración de los equipos. Permite además tener indicadores para mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos, poca mano humana, más automatización, más nube, más inteligencia artificial. Vean ustedes que estos 4 ejemplos son determinantes, son importantes de poder entender y valorar para poder analizar las posibilidades que existen alrededor de la innovación disruptiva. Pues entonces, dicho todo esto, entramos en la segunda parte de la presentación, porque ahora, digamos, ¿cuál es el gran reto? ¿Cómo operativizo, cómo llevo a cabo la innovación disruptiva? Y para ello hay una herramienta llamada Design Thinking, pensamiento de diseño. Y el pensamiento de diseño está enfocado especialmente en las personas para resolver problemas complejos e impulsar la innovación a través de la empatía, la colaboración y la experimentación. No solamente he enseñado a utilizar la herramienta, la he utilizado para poder desarrollar procesos creativos y de innovación, para poder replantear lo que hace un producto o un servicio y el impacto que esto puede tener en el mercado. ¿Desde dónde viene el Design Thinking? Bueno, Stanford, la escuela Stanford, diseñó y popularizó esta metodología, y la consultora IDEO fue la pionera que utilizó Design Thinking en los años 90 para centrar en el usuario las posibilidades de hacer innovación. Ahora, por supuesto que estoy innovando. Hoy
tienes obviamente plataformas digitales, recursos digitales, aparatos, gadgets que te permiten que esto pueda evolucionar y que la captura de información y la analítica, el análisis de los datos que encuentras con Design Thinking sean cada vez más eficientes. ¿Cuáles son los 4 principios del Design Thinking? Primeramente, empatía. ¿Empatía con quién? Con el usuario, con el que consume tu producto. Y me interesa saber cuáles son sus emociones, cuáles son sus necesidades y en qué contexto real va a utilizar lo que tú tienes en manos. Luego la colaboración, equipos multidisciplinarios donde buscamos información para enriquecer las soluciones. Hay un momento de experimentación, aprender haciendo. Voy a tener ideas con las cuales voy a comprenderlas, analizarlas, pero no tengo que incurrir en grandes inversiones para poner en práctica un experimento. Y luego la interacción, es decir, necesito tener un feedback. Vas a probar algo nuevo, tú como mi usuario, pero yo voy a oír, voy a entender qué te pareció, si te agradó, si no te agradó, si te parece muy caro, si te parece útil para lo que tú necesitas para resolver tu problema o simplemente he perdido algunos pocos recursos. Design Thinking tiene 5 etapas. La primera es empatizar. La segunda, definir. La tercera, idear. La cuarta, prototipar. Y la quinta, testear. Y lo vamos a explicar. En primer lugar, empatizar, entender al usuario, entender a esa persona que me va a comprar, esa persona que tiene un problema y que yo creo tener la solución. Aquí entramos en una dimensión de investigación cualitativa. ¿Qué significa? No me interesa preguntar para que me responda un número, me interesa preguntar, óigame, ¿para qué va a utilizar usted el producto o el servicio que yo tengo en mis manos? ¿Cómo va a valorar o cómo va a reaccionar o cómo va a comportarse ante lo que yo puedo ofrecerle? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus frustraciones, sus dolores? ¿Dónde están sus dolores de cabeza? En estos días, acá en Technical Solutions, estamos evaluando, por ejemplo, a una gran cadena de tiendas, de restaurantes de pollo a la brasa. Y uno de los elementos más críticos en nuestro análisis es los dolores de cabeza que tiene el gerente de mantenimiento, porque tiene muchísimos restaurantes a nivel nacional. Y uno de sus grandes problemas es cómo conserven frío sus insumos que se van a transformar en este rico pollo a la brasa. Y si utilizáramos el Design Thinking con este cliente, pues tendríamos que preguntarle, tendríamos que observar también lo que está pasando en su entorno y de qué manera nosotros podemos ayudarle. Y esto transcurre inclusive por el uso de instrumentos como entrevistas a profundidad, donde pueden revelar perspectivas, valores y experiencias que son datos cualitativos, tienen cualidad y eso nos enriquece para poder completar este primer proceso llamado empatizar. Luego, definir, debo de encuadrar el problema, ¿ok? Y definir no es describir síntomas, sino construir una declaración estratégica del problema real, ¿ok? Voy a tomar algunos insights que he recogido en la parte de la empatía y voy a generar un punto de vista que oriente todo el proceso creativo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde específicamente está la necesidad del usuario? Y dónde en esa necesidad puedo plantear soluciones innovadoras. Luego está la fase de ideación, de idear, de generar soluciones, porque ya empaticé, ya me puse en los zapatos de mi cliente, ya he podido definir el problema, ahora voy a encontrar soluciones. Y para ello puedo tener varias estrategias. Primero, un brainstorming, o sea, una lluvia de ideas, donde sin juzgar, sin filtrar, empiezo a proponer ciertas cosas. Luego, el pensamiento divergente. ¿Se acuerdan lo que hablamos de pensamiento disruptivo? Pensemos en el futuro, pensemos en aquellas cosas no convencionales. Rompamos supuestos. ¿Para qué? Para entrar en un espacio de oportunidad. Aquí entramos también en una fase de co-creación.
involucramos a los usuarios, a los stakeholders, a los grupos de interés, para tener ideas cada vez más relevantes y pertinentes. Y la innovación abierta es donde empezamos a plantear soluciones que van a enriquecer la respuesta de una idea y que posiblemente vayan a superar los límites del equipo interno. Acá no podemos poner barreras a nuestra creatividad. Aquí no podemos poner barreras a la innovación. Recordemos que una organización que hace esto es porque cree verdaderamente en que puede plantear algo diferente, algo no esperado. Luego nos toca prototipar. Y esta es la parte tal vez que más le gusta a los empresarios, porque no es lo mismo decir, bueno, yo quiero hacer un aplicativo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que aquí estamos a través de una plataforma llamada App Service? Estamos modelando la automatización de nuestro proceso de comercialización. Pero ¿cuánto cuesta hacer un aplicativo? Cuesta mucha plata. Entonces, prototipamos, ¿no? En papel, con unas cajas. De pronto hacemos una revisión del flujo de ventas en mi propia oficina y coloco unas etiquetas que hago con papel. Creo un prototipo y trato de probar de manera muy económica la idea que tengo. Agarro una maqueta y con unos legos de pronto planteo ese parque municipal que creo que es importante para el divertimento de los vecinos. Pero no hago una prueba física real de construcción, de materiales, de obreros. No, lo hago en una maqueta. Y en una maqueta más o menos trato de plantear la idea que tengo, pero a bajo costo. Hacer una maqueta, prototipar, nos permite en horas poder tener un desarrollo que va a ser de bajo costo, pero me va a dar un poco la perspectiva, la solución sin grandes inversiones. Esto me va a ayudar a validar a lo interior de mi equipo y me va a reducir algunos costos, pero el prototipado no queda acá, sino que el prototipado lo tengo que poner a prueba, tengo que probarlo con mis usuarios. ¿Por qué razón? Porque voy primeramente a tener el feedback por parte de la gente que podría utilizar esa solución. Y el feedback es valiosísimo. El feedback me permite tener criterio de pertenencia, criterio de coherencia, criterio para poder avanzar. Puedo identificar mejoras, porque en ese feedback puede haber respuestas o valoraciones que me digan, sí, me encanta, está buenísimo, perfecto, pensaste en lo que yo necesito, pero también pueden haber opiniones no tan favorables. Mira, sí, me parece que está bien, pero es lo mismo que ya tienes, yo no voy a pagar $1,000 más por esto. Y de pronto pueden haber algunas fricciones, malos entendidos, algún conflicto. Luego voy a refinar lo que he recogido sobre la base de la idea que tengo, y esto se convierte en un proceso de mejora continua que da como resultante el aprendizaje basado en evidencia. El testeo me da conocimiento real y apunta a que cuando lo vaya a implementar en la vida real pueda tener un impacto desde el punto de vista de la generación de oportunidades de negocio de manera mucho más eficiente. Y voy a irme por un ejemplo muy sencillo y además que yo he visto en primera persona. Una emprendedora que hace tortas de chocolate. Acá en Lima, y voy a tratar de hablar en dólares para que nuestros amigos en Colombia lo entiendan, hay tortas de chocolate que uno la consigue en $0.25 en cualquier abasto, tienda, por ahí. Son tortas muy económicas de $1, $0.25. Esta emprendedora hacía tortas un poquito más caras, tortas de 5 soles, de chocolate, con fudge, una cosa bastante rica. Pero ella decidió ser disruptiva y hacer algo diferente con su torta. ¿Qué es lo que quiso hacer? Bueno, utilizar una harina libre de gluten, utilizar frutos secos, utilizar un empaque nuevo, colocar en el empaque las calorías que tenía la torta, y ya la torta no costaba 5 soles, que es un poco más de $1. Ahora la torta costaba 15 soles, que es más o menos unos $4. O sea, varió de una torta en $1.20 a una torta en 4 soles, en $4, perdón. O sea, multiplicó casi por 4 el precio de venta de su torta.
Entre otras cosas, la torta estaba bastante cara porque no hizo un buen trabajo con el tema de los costos y utilizó materiales de primerísima calidad, pero no compraba al mayor, en fin, ahí hubo una incidencia en los costos. Cuando ella sale a la calle a vender tortas de 15 soles o de $4, no se las compró absolutamente nadie. Primero, no las probó. Segundo, ideó una solución, pero el público que podría comprarle no era el público habitual que le compraba. Entonces tenía que apuntar a otro segmento, con otras necesidades, con otra valoración del producto que tenía entre manos, porque 5 soles lo puedo pagar, pero 15 soles ya es un exceso. El error le costó varios días donde se ilusionó por vender un producto nuevo, le costó una inversión que no pudo recuperar y le costó el aprendizaje tal vez muy frustrante de decir lo que yo tengo es lo que vendo y lo que vendo es al público que vendo. No tengo posibilidades de crecer, nunca voy a crecer. Y realmente el enfoque, y esto le pasa a muchos emprendedores, es tener un producto bueno, pero no tener el segmento o el público adecuado. Y es porque no hizo design thinking. Es tener un producto bueno que tampoco probó en su propio segmento al cual estaba atacando, porque de repente sí me interesa poner una torta con harina libre de gluten, con frutos secos, pero de pronto no un pedazo tan grande, no un empaque tan sofisticado, en una versión más económica, que de repente me cueste 7, 6 soles y que podría entrar en un espacio de negociación. Por eso es muy importante generar todo este proceso, como lo estoy planteando en este momento, donde podamos tener una validación coherente antes de poder lanzarnos al mercado. ¿Cuáles son las aplicaciones del design thinking? Muchas, desde las empresas a través de la innovación, a través de sus áreas de innovación y desarrollo para rediseñar productos, servicios y experiencias, para emprendimiento como este caso de la torta que les acabo de contar, inclusive design thinking en el mundo de la educación y en el mundo del sector público. ¿Por qué razón? Porque ahí también estamos buscando perfeccionar, perfilar y tener mayor coherencia con lo que esperan los públicos a los cuales pienso atender. Para finalizar, innovar no es una opción, es una condición para sobrevivir y liderar. Bueno, quiero agradecer a la Universidad de La Guajira, a los muchos amigos que tengo por allá en Riohacha, en Maicao. Es un lugar maravilloso, he tenido la fortuna de estar muchísimas veces, siempre voy a estar atento y presto para regresar. Y por supuesto al señor rector de la Universidad de La Guajira, a todo el equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales y a los profesores que han estado a cargo de organizar esta presentación. Bueno, ha sido un gusto poder haber estado con ustedes en esta parte donde presentamos esta exposición. Y bueno, quedo atento a sus preguntas y comentarios, profesora Rosa. Adelante. Muchas gracias, profesor Jorge. Vamos a ver si hay alguna pregunta de pronto de parte de los estudiantes. Preguntas, comentarios, chicos. Puntual sobre lo que es design thinking. Creo que todo está tan claro que no tienen preguntas, profesor. Qué bueno. Ahora, qué bueno. Aquí la idea va a ser que pongan en práctica, como tienen todo tan claro, en alguna actividad que vayamos a hacer en el módulo, ¿no? Porque no bueno, acá hay una pregunta, vamos a escuchar. no me toma bien la aclaración. Yo creo que la presentación, creo que él no se le estaba proyectando. No, Vale. Sí, no sabía que tú estabas presentando. Acércate. Ok. Sí, parece que solo quedó como el video y no se mostraba la presentación. Debe ser un problema de conectividad. De todas maneras, profesora Rosa, yo le voy a compartir la presentación a través de su WhatsApp para que usted la pueda difundir a todos sus estudiantes. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias, profe. Acá hay una pregunta de un estudiante, vamos a escucharlo. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Más que una pregunta es como tener una claridad, porque como que me desenfoqué un poquito allí. En los 6 pasos, perdón, que usted nos planteaba, el quinto es probar y el sexto es refinar. Todavía en el sexto continúa siendo proceso de mejora continua. O allí ya No. tengo, pues, esa idea innovada, lanzada al mercado. A ver, gracias por su pregunta. El design thinking es un proceso continuo, es un proceso dinámico. Es decir, usted puede empatizar, determinar el problema, puede tener la idea, luego lo puede prototipar y luego lo puede testear y luego volver al punto de la ideación o volver al punto de la empatización. O sea, siempre el design thinking va a ser continuo, siempre es un proceso de mejora continua, porque todo es perfectible, todo es mejorable. Y creo que ahí hay una gran oportunidad si lo valoramos de esa manera. Por eso, esta es una herramienta, es una metodología que funciona muy bien en diversos espacios, en el empresarial, en el académico, en el público. ¿Por qué? Porque nos va a permitir con poco presupuesto poder probar adecuaciones o innovaciones que tengamos sobre un producto o servicio determinado. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Pues creo que queda claro de alguna manera, aun cuando no vimos la presentación, el tema, cuando me la comparta, pues yo también se la voy a compartir a ellos para que puedan de pronto analizarlo mucho más. Y la idea sería poder, pues como les decía, poner en práctica parte de estos conocimientos en alguna actividad en específica, que ellos como que se relacionen un poco más con la herramienta, porque obvio apenas lo estamos haciendo de una manera, digamos, teórica, aun cuando nos ha explicado muy claramente con esos ejemplos, pero ellos tienen que relacionarse mucho más con la herramienta y que lo puedan llevar a la práctica en su vida profesional, académica y demás. No, por supuesto. Sí, profesora Rosa, abramos el espacio en un futuro cercano para hacer un taller propiamente de Design Thinking, ¿ok? Porque hoy hemos presentado, digamos, una información de carácter estratégico, es un planteo general, pero podríamos hacer algo bastante específico sobre el uso de la herramienta y podemos modelar un par de productos que sean de interés para la clase. Pero un gusto haber estado con ustedes, muy complacido por esta invitación. Ok, muchísimas gracias, profesor, por compartir el conocimiento, por su tiempo el día de hoy. Esperamos, obviamente, poder en otros espacios, pues, hacer estos intercambios que son siempre bastante enriquecedores para nosotros como universidad y pues tener a personas expertas como usted también va a ser siempre un gusto para nosotros. Muchísimas gracias a usted y a todos los invitados también por conectarse. Muchas gracias, profesora Rosa. Saludos a todos. Buenas tardes. Bueno, chao. Gracias. Gracias.